El siguiente atributo es carisma. Básicamente aumenta la probabilidad de ganar los diálogos en amarillo y rojo, para obtener información valiosa. Además afecta a los precios al comprar y vender, y también el número de colonos que puedes tener en un asentamiento. Trotamundos solitario. Aumenta el daño que haces, y disminuye el que te hacen a ti, siempre y cuando viajes solo, o en su defecto con Firulais. También te da una bonificación en la capacidad de carga y puntos de acción. Estas ventajas las pierdes momentáneamente cuando cambies o escojas a un compañero diferente. Muy aconsejable si te gusta viajar solo, o con la compañía de tu fiel amigo canino. De lo contrario, si te gusta viajar acompañado, es mejor que no inviertas ningún punto en este perk. Piper, ¿vienes conmigo? Claro, adelante, lo haré. Líder local. Con el primer rango puedes crear líneas de suministros, o sea que puedes compartir recursos entre tus asentamientos. El segundo te permite crear los bancos de trabajo, como los de armas, armaduras, y centrales químicas. Ambos puntos te recomiendo que los uses cuando seas un nivel 40 o 50, si tenemos en cuenta que cuando termines el juego estarás en un nivel aproximado entre 100 y 120. Un punto medio sería lo adecuado, igual este perk queda a tu criterio usarlo. Estos dos casi lo mismo, no los recomiendo, pero si quieres divertirte un poco a costa de los enemigos pues adelante, obviamente cuando tengas un nivel alto. Pasamos ahora a la inteligencia. Aumenta los puntos de experiencia ganados por cada acción. Flipado de las armas, simplemente puedes mejorar las armas con sus módulos del 1 al 4. Sé que para muchos este perk es importante, por ese motivo está en esta lista, pero si eres cuidadoso, podrás tener tus armas con los módulos más altos, sin tener que usar tus puntos en los 4 rangos de este perk. En los próximos videos, te mostraré cómo hacerlo. Hacker. Es opcional, en lo personal, creo que no te pierdes de mucho si pasas por alto los terminales bloqueados, aportarán en información y te darán algunos recursos, pero si me dan a escoger entre este perk y cerrajero, sin dudarlo solo gastaría mis puntos en cerrajero, y este lo pasaría por alto, o lo selecciono cuando tenga puntos sobrantes. Chatarrero. Aclaro que chatarrero no es de mis favoritos, porque a lo largo del camino hay muchísima chatarra, y este perk solo te permite obtener recursos escasos como tornillos, así que, si no eres de los que recoge todo lo que encuentra como yo, entonces te puedes apoyar en este perk para obtener más recursos escasos. Ciencia. Es lo mismo que flipado de las armas, solo que aplica para las armas de energía, y como en el anterior, podemos obtener módulos de nivel 4 sin gastar los puntos en este perk. Si lo usas, o no, lo dejo a tu criterio. Personalmente no los uso. Experto en robótica, es bueno siempre y cuando tengas el DLC de Automatron, y te permitirá ponerle a tu robot los mejores módulos, para hacerlos una máquina asesina. Úsalo cuando avances mucho en la historia, no son importantes al inicio. Pasamos a un atributo, que para mí es muy importante, y debemos subirlo al inicio del juego preferiblemente. Es agilidad. Aumenta los puntos de acción que podemos usar en bats, también al tiempo y distancia que puedes sprintar. Básicamente nos da más opciones de impactar al enemigo. Pistolero. Es muy bueno, pero solo aplicarlo cuando tengas un nivel alto, este mejora el daño a las pistolas, o armas cortas, hasta llegar al doble de daño.
En su último rango, nos da la posibilidad de incapacitar la pierna del enemigo. Básicamente obtendrán nuestras armas el legendario de Revienta Rodillas. Comando. Es lo mismo que el anterior, pero solo aplica para las armas que tengan módulos automáticos. Úsalo cuando estés en los niveles superiores al 50. Sigilo. Te permite no ser detectado al moverte a hurtadillas, y en los rangos superiores, evitarás activar las minas y trampas del suelo. Mujer de acción, lo recomiendo cuando tengas un nivel alto, ya que los combates serán más peligrosos y extensos, y tener la posibilidad de restablecer los puntos de acción más rápido siempre viene bien. Ninja. Este perk es importantísimo, si el sigilo es tu fuerte, como a mí. Con este duplicaremos el daño de las armas silenciadas, o cuando disparamos en sigilo, pudiendo hacer un daño devastador al enemigo. Solo imagina un cañón Gauss, que con su módulo más fuerte hace casi 280 puntos de daño, ahora multiplícalo por 3.5 que es lo que te da el rango 3, y te dará casi 1000 puntos de daño, y si le das en la cabeza, habrá otro multiplicador por 2. Así que calcula tú el daño de esta arma en sigilo, sin hablar si hacemos un impacto crítico. Por cierto, el daño se multiplica por 10 en las armas melee. Obtendrás armas muy letales en sigilo. Muy recomendable sin duda este perk. Pasamos al atributo que tiene perks muy interesantes y útiles. La suerte. Aumenta la velocidad de recarga de los impactos críticos. Afortunado. Encontrarás más chapas en los contenedores. Buscador. Encuentras más munición en los contenedores. Masacre. Aumenta el daño de las armas, y el que haces a los enemigos, y en ocasiones ellos explotarán en pedazos. Forastero misterioso. Este personaje aparecerá cuando estés usando bats, dándole al enemigo un disparo letal, en algunas ocasiones, te sacará de aprietos. Este es opcional. Estos 4 primeros perks, los recomiendo cuando tengas un nivel alto, no son necesarios al inicio del juego. Sabio idiota. Básicamente si tenemos poca inteligencia recibiremos muchos puntos de experiencia por cualquier cosa, lo recomiendo desde el inicio del juego, y en su segundo rango si quieres subir de nivel rápido. No lo recomiendo si ya tienes un personaje con inteligencia en 4 puntos o superior. Críticos mejorados. Multiplica el daño de los impactos críticos, hasta un 2.5. Úsalo cuando estés en un nivel 30 o superior. Banquero de críticos, es indispensable cuando estés en un nivel superior a 50, este te dará la opción de acumular hasta 5 impactos críticos si tienes los DLC, que podrás usar cuando encuentres un enemigo letal. Festival del Aniquilador. Aumenta la posibilidad de rellenar en su totalidad los puntos de acción, hasta en un 35%. Trébol de 4 hojas. Cada impacto en bats tiene la posibilidad de rellenar tu medidor de críticos. Estos últimos 4 perks son recomendables cuando tengas un nivel alto, ya que al inicio los enemigos no serán mucho problema. Bien amigos, esta lista la hago basándome en mi experiencia en este juego, ya que le he dedicado muchas horas y he logrado entender cómo aplicar los perks de manera más efectiva. Siempre juego en modo supervivencia y de este modo pude obtener un personaje adecuado para sobrevivir a los fuertes combates que este nivel nos trae. Solo espero que este video sea de gran ayuda, y si consideras que otro perk debe estar en esta lista, déjalo en la cajita de comentarios, así los demás integrantes de la comunidad podrán ponerlos a prueba también. Sin duda tu comentario es importante. Si el video te ayudó, déjame un like y suscríbete para más guías de Fallout. Hasta la próxima.